Bienvenidos a un episodio más de Hack Your Mind, un podcast de Mindspiria en el que cada vez traemos una historia, un inspirador, un líder que está cambiando el mundo. Y en este caso no solamente vamos a hablar de un empresario, sino un verdadero soñador, que no solamente se ha atrevido a hacer realidad sus sueños, sino que ha inspirado a millones de personas en el mundo a crear empresa y hacer de ellas negocios rentables, sostenibles y sobre todo con un altísimo impacto social. Hoy nos acompaña Orlando Rincón. Bienvenido, Orlando, a este espacio. Hola, buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por invitarme y bueno, aquí presente. Me encanta esa introducción que has hecho porque yo creo que la sociedad y en general toda la cultura humana necesita, como dice allá en el nombre del podcast, necesita que se le hackeen muchas de las bases culturales que no están correctas. Y no están correctas porque la gente tiene percepciones equivocadas y hoy es un mar de oportunidades por todo lado, así que no hay por qué ser pesimistas ni pensar que no se puede. Así que este es un espacio más para corroborar de que siempre se puede. Y lo dice alguien que fue capaz de crear una de las empresas de software más importantes de América Latina, aquí en Colombia, en Cali, que hoy en día tiene presencia en muchos países. 22 países. Pero no se quedó solamente allí. Después de crear esa empresa y hacerla crecer, se animó a que ese sueño de hacer empresa lo pudieran vivir millones de personas y creó algo que va más allá de una simple fundación. Creó todo un movimiento, una nueva cultura, un ecosistema que hoy en día ha entregado a este país y al mundo grandes líderes empresariales, grandes empresas, grandes soluciones tecnológicas, que fue Parquesoft. Así que no estamos simplemente ante un gran inspirador, estamos frente a alguien que estoy convencido que ha hecho historia y que seguirá haciendo historia. Así que bienvenido, de verdad, qué rico tenerte hoy por acá. Muchas gracias, Felipe, y bueno, te reitero, lo que sea para soñar, aquí estoy presente. No lo dudo, pero quiero comenzar por las bases, y las bases tienen que ver con que cada vez que hablo con un empresario me pregunto, ese personaje que hoy veo, ¿cómo fue cuando niño? ¿Cómo era la infancia de ese personaje? Y quisiera comenzar por allí, porque además creo que mucha de tu historia de vida también está conectada con ese momento de tu infancia. Desde luego, yo tuve un aprendizaje maravilloso de niño. Crecí en un barrio popular al oriente de Cali, el barrio municipal y el barrio troncal. Mi casa quedaba en la frontera de esos dos barrios y la niñez fue fundamental porque pues yo creo que uno de niño sale a explorar territorios, sale a ver muchas cosas y siempre fui muy curioso. Y ese tema de la curiosidad me permitió primero descubrir una Cali poderosa, que era la Cali de los finales de los años 60, cuando pude salir. En los barrios populares, en los años 60 en que yo nací, era muy sano el ambiente y uno podía caminar. De hecho, nosotros de muchachos en lo que se llama la gallada, el grupo de amigos de la cuadra del barrio, salíamos a explorar territorios. Recuerdo mucho que nosotros, como no teníamos dinero, porque todos éramos de origen muy popular, para poder hacer economía en nuestros juegos, era con las cajetillas de los cigarrillos, especialmente las que eran de papel. Entonces nos íbamos a conseguir esas cajetillas caminando y gracias a eso llegábamos hasta San Antonio, que eran lejísimos en esa época, o a la Galería Santa Elena, que eran lejísimos también, buscando las famosas, que las encontrábamos pues por ahí tiradas en el piso. Bueno, en esa época no. En esa época había cultura ciudadana y la gente no arrojaba las cosas a los pisos. Las encontramos en las canastas y en los sitios donde se depositaban las basuras. Y allí con eso armábamos nuestro dinero para los juegos, ¿no? Para el dominó, para las cosas que jugábamos, los 5 huecos y esas cosas, para pagarnos pues figurativamente. Eso me hizo comprender también desde muy chico todo el poder de tener economía, que es una cosa que desafortunadamente a quien crece en un sector popular no le queda fácil verlo, porque en medio de una economía popular tan básica no se vislumbran grandes cosas, ¿no? Entonces eso me permitió también descifrar de que detrás de eso potencialmente podía haber una cantidad enorme de posibilidades. Y claro, en la escuela yo, pues lo debo decir, excusen la modestia, tenía una diferencia genética muy grande con el resto. Yo era el mejor estudiante,
comprendía todas las cosas muy fácil. Eso me daba mucho tiempo libre para hacer un montón de cosas. Y también comprendí rápidamente el tema del poder. Yo le hacía las tareas a los más grandes en esa época, a los más grandes del salón, los hacían en la parte de atrás del salón. Y generalmente ya estaban los que eran más atrasados, ¿no? Que su genética no les permitía andar al ritmo de los demás. Y yo les hacía las tareas a ellos, pero tenía un sistema de seguridad para mí. Entonces yo en la escuela, siendo muy niño, definía quién se comía las cosas, cuándo las peleas paraban y todo eso, porque andaba con mi séquito atrás gracias a el tema de poder entender las cosas rápidamente y producir conocimiento para ayudarles a sus temas. Y eso, todas esas cosas van formando bases que a uno lo van definiendo y comienzan a producirle a uno una visión totalmente diferente del mundo. Entonces, desde chico comencé a conectarme con este tipo de pensamientos y adicionalmente yo soy el menor de 10 hermanos y tengo unos hermanos, una familia muy especial y tenía a disposición una biblioteca muy, muy importante en mi casa que me permitió rápidamente tener contacto con muchas cosas de cultura en todos los sentidos, con ciencia, arte, política, bueno, en fin, economía. Ahorita mencionaste el tema de la genética. Toda la vida te he escuchado el tema de la genética. Incluso alguna vez en una discusión tuvimos donde yo te insistía en que no, que mientras uno pudiera formar a la gente podría llegar incluso a emprender, pero vos insistías fervientemente al punto que me tomé el trabajo de verificar qué tan cierto era y terminé por convencerme que sí había mucha genética en eso. Por favor, déjame, yo te digo una cosa. Yo digo que yo soy la muestra. Yo crecí, como les conté, en una familia de 10 hermanos. Todos tomamos la misma sopa, comemos las mismas lentejas, los mismos frijoles, el mismo arroz, tomamos la misma guapanela. Pero el emprendedor soy yo. Los otros no. Entonces, yo creo que hay algo en la genética, desafortunadamente, todavía, y yo vivo atento todos los días. Es parte, yo hago muchos ejercicios diarios. Uno de los ejercicios diarios que hago sin falta todos los días de mi vida es hacer search en la internet para encontrar un estudio en búsqueda del gen emprendedor. Todavía he escuchado por ahí ciertos relatos, pero todavía no hay un estudio serio para encontrar el gen emprendedor. Pero desde luego que tiene que existir, porque es un tema de genética. O si no, todos serían emprendedores, ¿sí o no? Y no es así, no todos son emprendedores. Y los emprendedores tienen un comportamiento muy específico y tienen una forma de ver el mundo y tienen una capacidad de resiliencia y viven, adoran, aman la serendipia. Y ese es el pensamiento emprendedor y eso está muy ligado no solamente a bases culturales, yo personalmente creo que está muy ligado a bases genéticas. Y bueno, estoy muy confiado de que muy pronto va a haber un estudio que finalmente diga se descubrió el gen emprendedor. Acabas de mencionar un tema que la primera vez que te lo escuché fue a ti, el tema de la serendipia. Hoy en día que estamos hablando de desarrollo empresarial, muchas personas quieren encontrar, diseñar, crear el producto de los sueños, el que los va a volver ricos y millonarios, planean todo tipo de cosas, pero cuéntanos qué es eso de la serendipia y por qué ha sido tan importante en la historia de muchos empresarios. Esto tiene que ver mucho con la cultura de los emprendedores, de los verdaderos emprendedores. La serendipia es el juego del azar, ¿me entiendes? Entonces, para uno participar del juego del azar, tiene que tener una capacidad de desprendimiento de un montón de arraigos, especialmente culturales, creados con base en la educación. Y tiene que exponerse. Hay una cosa que los emprendedores tienen que es demasiado poderosa y es que, yo lo digo, ¿no?, en muchas conferencias, la diferencia entre un empresario y un emprendedor es profunda y están a los dos extremos. El empresario controla el riesgo. El emprendedor ama el riesgo y vive en el riesgo. Le gusta todo el tiempo moverse en las aguas tormentosas. Cuando no se mueve uno en las aguas tormentosas es aburrido y harto. Entonces, la serendipia tiene que ver con eso. La serendipia tiene que ver con todo ese fenómeno. Lo que no controlas, que es la vida cotidiana de un emprendedor. Todos los días aparecen cosas que ni siquiera uno había pensado que podían aparecer. Ni siquiera sabía que existían en la gran mayoría de los
de los Así momentos, ¿ves? Y entonces ahí es donde viene este tema de la resiliencia, de la capacidad de acomodarse, porque las dos cosas navegan en conjunto, la serendipia y la resiliencia van ahí de la mano para un buen emprendedor, ¿no? Y un buen emprendedor que es capaz de construir o desarrollar algo, tiene esas dos capacidades muy bien definidas. Ama la serendipia y tiene un poder de resiliencia muy poderoso. Fuiste creciendo, te volviste un joven que venía de un barrio popular. Y muchos jóvenes que vienen de esos barrios se excusan por su realidad en la que están para no considerar el estudio profesional como una opción. No la ven porque tienen muchos de ellos que salir a resolver. ¿Cómo fue el momento en que tomaste la decisión de estudiar y por qué estudiaste lo que estudiaste? Hay un momento muy poderoso en la vida. Yo siendo una, y lo voy a decir también, generalmente las personas que tienen un nivel de comprensión en promedio, pues si uno vive en un sector popular no tiene más alternativa que sacar una conclusión, y es que algo en el sistema no está correcto y termina uno militando en pensamientos de izquierda. Yo era un líder estudiantil, yo en mi época del colegio era el líder de la organización estudiantil del colegio y obviamente me conecté con todo ese movimiento poderoso que había en los 70 aquí en la ciudad de Cali, con los sindicatos, con las organizaciones de izquierda, con los partidos, y eso cada vez me hizo tomar ciertas fijaciones culturales para dar como ciertas cosas verdaderas, ¿no? Una de esas era esa visión que uno tiene de la burguesía, ¿no? Los burgueses son personas malas, son incorrectas para la sociedad y tal. Y por azares del destino porque fue por el destino, terminé en una universidad de élite, la Universidad de AFIT en Medellín. Y me senté al lado de un montón de muchachos no de clase media, sino de clase alta de Medellín. Y los pude ver y pude encontrar que tenía una realidad construida totalmente equivocada, o que estas personas no eran malas, sencillamente pues tenían una cultura diferente y pensaban un poco diferente, y eso para mí fue demasiado poderoso. Ese fue uno de los momentos más reveladores de mi vida, porque me hizo construir. Yo pienso que yo soy un buen demócrata, y excusas pues considero, y uno de los momentos que más me consolidó en mi visión de demócrata fue ese encuentro allá con ese tipo de personas. Los pude ver y a través de ellos pude conectarme con cosas muy poderosas de la economía, hacer un ecosistema de relaciones públicas en esa zona, allá en esa ciudad de Medellín, que me ayudó después muchísimo, y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, digamos, Felipe, al contarte esa transición fue muy importante. Desde luego, yo siempre he sido muy conectado con las ingenierías, soy un maker, me gusta hacer, soy curioso y siempre quería estudiar ingeniería, por eso terminé estudiando una carrera de ingeniería, y más en ese momento que era totalmente emergente, que era la ingeniería de sistemas, porque no era de dominio público esa carrera. De hecho, aquí en la región no la había, la Universidad del Valle no la ofertaba, ni la Universidad del Cauca, solo estaba disponible allá en Antioquia y en Santander, en Bucaramanga, la Universidad UIS. Y bueno, y terminé allá haciendo mis estudios en ingeniería de sistemas. Eso también fue poderoso porque rápidamente, pues por necesidades económicas y por necesidades de hacer algo con ese poco conocimiento que ya estaba adquiriendo, comencé a meterme en cosas de tecnología muy pronto. Muy pronto comencé a meterme en cosas de tecnología y terminé muy rápidamente conectándome con la economía digital al principio de los años 80, que nadie hablaba en esos términos en esa época de la economía digital. Eso es un tema contemporáneo de ahora, y conectándome con estas visiones que hoy son muy poderosas en el siglo XXI, pero eso pues allá en los 80, en el siglo XX, ¿no? Era absolutamente extraño. Maravillosa, sí. Uh-huh. Y ahí tengo entendido que tuviste la oportunidad de conocer a alguien que después fue tu socio, con el que creaste una... Sí, esa es otra historia muy bonita, porque yo volteando tuve la oportunidad, por la serendipia, de conectarme con una tecnología que se llama UNIS,
Aprendí esa tecnología por un caso de una empresa allá en Medellín. Terminé resolviendo un problema y me tocó que estudiar. En esa época no habían escuelas ni había nada y eso no lo conocía nadie. Y yo me senté con los manuales y estudié y aprendí y me volví no un hacker, pero sí una persona con mucho conocimiento profundo en esta tecnología. Luego, cuando regresé a la Universidad de Cali, aquí comenzaron a vender esa tecnología. Yo me conecté con el distribuidor que vendía esa tecnología, me volví su soporte, era el único en la ciudad. Y una tarde él me dice, vea, llegó un muchacho de la Universidad de Purdue que vive aquí arribita en el barrio Versalles, hablando de las mismas cosas que usted habla. Y entonces le dije yo, ¿y dónde es? Y me dio la dirección y fui a buscarlo. Y fui a buscar a la casa William, pues porque me parecía maravilloso que hubiera otra persona, porque yo creo que esa tecnología UNIS es una cosa alucinante, poderosa, vigorosa, una cosa mágica, pues. Y entonces me conecté con William y comenzamos los dos a trabajar juntos, a hacer cositas y terminamos creando un emprendimiento que le llamamos CENIX, C-NIX, porque trabajábamos en un lenguaje que se llama C y todo lo que tenía que ver con UNIS. Y bueno, y terminamos trabajando juntos, andando. Él era un cerebro jugado, lo repatriaron. Eso le permitió traer un carro último modelo Mazda 929 que nadie lo tenía aquí en la ciudad. Y gracias a ese carro rodábamos por todo el Valle del Cauca haciendo cosas. Así descubrimos una empresa de teléfonos en Tuluá, la empresa de teléfonos de Tuluá, Teletuluá, que tenía al frente un gerente bien diferente, un gerente, lo admiro profundamente ese señor, se llama Hider Vélez, un señor con una visión y con una pulcritud y con una honestidad tremenda. Ojalá, es una lástima que en Colombia no haya más ejecutivos en las entidades públicas como este señor. Y él nos dio la oportunidad y comenzamos allá a conocer esta tecnología de comunicaciones y a raíz de eso terminamos con esta multinacional que se llama Open. Luego, viniendo de un avión de Miami, yo le dije a William, ya ese nombre CENIX, como que ya estamos como en otras cosas, ¿por qué no pensamos? Y se me ocurrió el nombre de Open y se lo propuse a William y William lo aceptó y ahí nació Open Systems, que hoy en día es una de las empresas más importantes de la ciudad. Creo que en conjunto con Carvajal Tecnología y Servicios son las empresas más importantes de aquí de la ciudad de Cali. Me contaron el dato en estos días, ya más de 500 personas regadas por toda América Latina y con clientes poderosos y abriendo una operación en Estados Unidos. Con mucho orgullo ayudé a crear esa compañía. Luego, para contarte un poco de la historia, luego a finales de los años 99, por allá de los 90 al 99, yo venía ya muy inquieto, la compañía creció, comenzó a volverse esa cosa que yo no quería. Comenzó a volverse una compañía grande, con gerentes, con muchos procedimientos, con poca serendipia, con poca necesidad de resiliencia, ya como toda muy aplanada, y comencé a aburrirme. Uh-huh. Y entonces comencé a contarle a William pues mi historia de que yo quería hacer otras cosas. Y William, en un acto de desprendimiento muy grande, permitió que yo me retirara de la compañía. Hicimos un negocio y pues le vendí mi participación que tenía en la compañía a él. Y con esos dólares, parte de los dólares que me dieron por la venta de la compañía, salí y puse el capital semilla para hacer ese sueño que yo quería, que es Parquesoft. Que muchas veces me levantaba pensando, ¿qué nombre le ponemos a esta locura, no? Y entonces, pues yo viví un momento muy poderoso de mi vida en el barrio, que era en el parque municipal donde yo iba. Y yo veía que en el parque pasaba todo. En el parque se encontraban las parejas, en el parque llegaban los viejos alcohólicos a meterse su licor, en el parque iban los papás con los niños, en el parque iba la que montaba en bicicleta y se caía y se le torcía la rueda y me retaba a ver cómo puta se enderezaba la rueda de la bicicleta, todas esas cosas. Y entonces, indudablemente, lo que vamos a crear tiene que ser un parque. Y obviamente, pues, entonces, un parque para hacer software. Entonces, por eso nació el nombre de Parquesoft. Esa es la historia por la cual salió el nombre de Parquesoft. Y pasaste de crear una compañía referente en la industria del software, pero a crear un movimiento, un ecosistema que se volvió también referente.
Y recuerdo muy bien que el logo de Parquesoft estaba acompañado por una manga Claro, biche. es una manga que también cuando pensé en el logo, porque pues eso fue un trabajo creativo, yo pensé en el logo, yo dije que es algo que representa el Valle del Cauca y es una fruta que se da solamente en el norte del Cauca y aquí en el valle, que es la manga poma, porque es una manga poma, que es un producto muy demandado del mercado, todo lo queremos, tiene un sabor muy especial, pero su enorme valor es cuando está biche, cuando está verde, porque comerse una manga poma madura la textura no es agradable, no sabe bien. Y entonces, claro, era el poder de lo verde, que era lo que yo quería expresar, el poder de lo joven, porque pues ¿de dónde viene esto? Viene una reflexión muy sencilla. Si yo, que vine de un barrio popular, pude crear una multinacional, yo no soy el único. Yo rodando por la vida he conocido un montón de gente talentosa, pero sé que no tenía oportunidad ni tenía capacidades de apoyo. Entonces dije, voy a crear, ahora que tengo los medios, voy a crear una plataforma para apoyar a estos que sí quieren hacer cosas, apoyar a estos emprendedores, a esta gente que sueña, que quiere correr la frontera, que quiere tumbar el muro. De hecho, todos los videos de Parquesot arrancan con el muro de Pink Floyd explotando y volviéndose trizas, porque realmente lo que yo en el fondo quería era demoler esos muros que hacen que la gente no tenga la oportunidad, que la gente no crea que es posible y que la gente no tenga ilusión para vivir la cotidianidad. Y entonces creamos Parquesot de esa manera que fue, yo la verdad, excúsame también la modestia, yo he rodado por toda América Latina y no he visto nada tan poderoso como Parquesot. Tengo un momento de verdad muy poderoso. Fui al MIT, ¿no? A un curso. Y en el MIT, la persona muy orgullosa viene y me muestra su incubadora de empresas, ¿no? Se llamaba Beehive, o sea, la colmena. Y voy yo a verla y bueno, y entré y miré, habían como 50 muchachos y tal. Y entonces el tipo me dice, oiga, pero yo no lo veo muy impresionado. Le digo yo, no, es que... Entonces le digo yo, pues yo no, sí, está chévere el ejercicio, pero pues... Y me dice, ¿y por qué? Le digo yo, no, venga, yo le muestro lo que hay en Cali, Colombia. Y le mostré los videos de Parquesot y el tipo no podía creer, decía, ¿y eso por qué nadie lo conoce? Porque le dije, no, porque nosotros no hacemos bulla, sencillamente hacemos nuestro ejercicio. Y comencé a hablarle de todas las teorías que habíamos construido en todo el equipo que estaba al frente de Parquesot, porque teorizamos, concluimos, construimos un modelo. Fue un ejercicio muy vigoroso, intelectual, cultural, político y económico, y le mostré todo y ellos eran asombrados de ver el tema. No se imaginaban que en Colombia existiera una cosa como esta. Es que estuvo con presencia en 15 ciudades, impactó, hasta donde tengo entendido, más de 300 empresas, de las cuales muchas de ellas hoy siguen siendo empresas. Claro, hay empresas hasta en Sincelejo, del Parquesot de Sincelejo, del Parquesot de Villavicencio, del Parquesot de Antioquia, del Parquesot del Quindío, del Parquesot de Nariño, del Parquesot de Risaralda. Bueno, por toda Colombia hubo el movimiento, ¿no? Y desarrollando software, robótica, o sea, es un tema impresionante que trascendió fronteras, porque incluso en muchos países estaban viendo cómo llevarse el modelo de Parquesot. En Perú hicimos el intento y recientemente creamos un Parquesot. Acabamos de crear recientemente un Parquesot en Tulcán, en Ecuador, en la provincia del Charqui. Allí ya creamos del Carchi, perdón, siempre lo digo al revés, del Carchi. Creamos un Parquesot en conjunto con la Universidad Tecnológica de ahí de la ciudad. Es impresionante cómo hoy todavía muchas de esas empresas definitivamente reconocen cómo Parquesot marcó la vida de muchos de nosotros, quienes estuvimos y quienes no estuvieron dentro de Parquesot y pudieron ver desde afuera y fueron impactados también por este tema. Pero quiero detenerme un poquito allí, porque cuando uno oye estas historias de Open y el crecimiento y Parquesot y lo referente, uno diría, qué maravilla todo. Pero también han habido momentos muy difíciles y muy duros. Cuéntanos un poquito cuáles han sido esos momentos duros de la historia de Parque de Orlando y de toda su vida. Hay momentos muy difíciles. Te voy a narrar uno que para mí fue muy comprensible porque fue muy difícil. El primer momento difícil que yo tuve en Parquesot, y es, desde luego que uno es bien intencionado, ¿no? Uno es súper bien intencionado.
Yo trabajé durante 20 años gratis en Parque Sot. Nunca cobré un sueldo porque no existe ningún registro mío pagándome un sueldo en esos 20 años. Puse toda la economía necesaria para que eso se creara y además trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche porque yo era una de las, con otros, de las últimas personas que me iba de Parque Sot. Y viene el primer momento difícil de Parque Sot y es cuando yo con mi visión de demócrata teníamos una cosa bien abierta, bien democrática, una junta directiva del Parque Sot. En esa junta directiva se intenta cambiar algunas cosas de lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Para mí fue muy duro, te lo debo contar, Felipe, fue muy duro porque primero yo pensaba que existía una convicción en los que liderábamos la organización respecto a lo que estábamos haciendo y en la forma en que lo estábamos haciendo. La forma tenía que ver con estas cosas que hemos conversado preliminarmente, de entender la serendipia, de entender el riesgo, de entender la incertidumbre como combustibles poderosos para emprender. Pero obviamente en el equipo había unas personas que tenían otras visiones de administración muy convencionales, ¿no? Que de una u otra manera se resistían a este juego. No a este juego, perdón, esa no es la palabra correcta, a esta propuesta de apostarle a esas cosas a las que nadie le apostaba, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando yo veía Plaza Sésamo, que fue una cosa que a mí me marcó tremendamente, ese momento en que decían, una de estas cosas no es como las demás, y yo sabía que el único camino era no ser como los demás, porque ahora todo el mundo habla de ese término tan bonito, otro término poderoso que se llama disrupción, pero ese término no era famoso en los 90 cuando creamos Parque Sot, en los 2000, comenzando los 2000 que creamos Parque Sot. Además, los que eran disruptivos eran rechazados. Claro, no. De hecho, si alguien le decía a uno disruptivo, voy a utilizar una palabra a la izquierda, lo macartizaban a uno, ¿no? O sea, lo señalaban. Entonces, claro, yo sentía que había que generar una disrupción porque del camino correcto yo veía, la Universidad del Valle hizo una incubadora, fracasó. La Universidad Tec de Monterrey hizo una incubadora, eso era insulso, un modelo, lo fui y lo conocí. Todas las universidades andaban de moda haciendo incubadoras. Y yo decía, no, la solución no es eso es artificial. De hecho, una incubadora es un aparato artificial. Una incubadora es un elemento artificial para mantener la vida. Y yo, que siempre he sido ligado a lo biológico, decía, no, aquí esto tiene que ser natural, esto no puede ser artificial. Tiene que ser natural y por eso siempre hablamos desde el primer día de crear un ecosistema, porque en un ecosistema hay de todo. Sí, hay el emprendedor poderoso que es la ceiba, pero hay el emprendedor que es el hongo, ¿me entiendes? Pero el hongo tiene una función muy importante. Por ejemplo, las micorrizas fijan nitrógeno y son las que producen el abono para que los demás. Y muchas cosas en Parque Sot. Y los parásitos. Yo tengo muchas historias en Parque Sot donde por uno de esos chiquiticos minúsculos terminamos haciendo un negocio grande para otra compañía. Entonces, claro, tener esa lectura que va en contra del management tradicional, de lo que dicen las universidades, de lo que dice el pensamiento de la administración, bueno, de todas estas cosas, uno de los lemas míos era muerte el business plan, porque yo soy un adorador de la serendipia y de la incertidumbre y del caos entendido bajo la ley del caos, ¿no? No el caos porque no el desorden. No en el caos porque en el español, desafortunadamente, el caos es el mierdero, pues, para ser más textual. Sí. No el desorden. Entonces, claro, era muy poderoso mantener vigoroso este pensamiento. Y de pronto en la junta directiva comienzan a aparecer estas personas queriendo que Parque Sot deje de ser una de esas cosas y se vuelva pues como la incubadora tradicional, que hay que poner a la gente, que yo no sé qué, que hay que llamar al orden, que la gente no puede andar descalza, que la gente no puede follar en los baños, porque eso pasaba en Parque Sot. Obviamente era gente joven, descubriendo su biología, descubriendo su vida, su sexualidad. Y potenciando la creatividad. Yo recuerdo que uno de los retos de mantenimiento de Parque Sot más tremendo era el sistema séptico, porque cada rato por la cantidad de condones vivía obstruido, y a mí eso me parecía fantástico, pues, en mi visión de lo diferente. Pero bueno, estas otras personas no estaban muy de acuerdo con eso y querían
Y eso para mí fue durísimo. Ese fue mi primer golpe duro en Parquesot de contradicción. Luego comenzamos a ser muy exitosos, nos volvimos muy visibles y en Cali nos invita a hacer un enorme proyecto de TI para ayudar a reparar la empresa. Lo asumimos, lo ejecutamos totalmente, con mucho orgullo lo digo, lo terminamos. Uno de los documentos más poderosos que guardo en mi vida es el acta de recibo total por parte de Encali. Que además modernizó la empresa municipal de una manera. Pero en ese camino nos ganamos unos enemigos ocultos y viene un terrible escándalo contra Parquesot, ayudado por los medios, pues. Ustedes saben que todos los medios siempre son pagados y nos hacen un escándalo y eso genera una crisis muy dura para Parquesot, durísima. Recuerdo tanto que pues, a mí, que era el responsable de todo, porque yo era el que firmaba todo y ponía mi patrimonio a respaldarlo, me embargaron, me quitaron toda la plata, me quitaron todo. Y llegó un momento donde ni siquiera teníamos, nos cortaron la energía. Y recuerdo todo el mundo metiendo la mano al bolsillo, los 3.000, los 5.000, para salir a la bomba de ahí al lado a comprar el ACPM, para echarle a la planta para poder trabajar. Momentos bonitos, poderosos, donde uno ve lo que es la solidaridad y donde esas visiones que van más allá. Esos sí eran momentos de resiliencia poderosos. Sí. Y bueno, eso fue una crisis muy tremenda del cual quedaron unas lecciones aprendidas muy poderosas. Hoy me encuentro yo con mucha gente que estuvo cercana a nosotros, gente poderosa a la ciudad, que a veces ponemos el tema y me dicen, no, pero ya aprendiste. Y yo digo, sí, yo aprendí ese tema, pero si me tocara volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Porque yo creo que vuelvo a la visión del muro reventándose de Pink Floyd. Hay que romper el muro y para romper el muro hay que arriesgarse. Y si no hay quien tome el riesgo, alguien lo tiene que tomar. Y yo digo, es muy desafortunado. Hoy yo veo la ciudad, veo muchas cosas y es porque nadie quiere tomar riesgos. En esta ciudad nadie quiere tomar riesgos. Todo el mundo quiere estar en un ambiente seguro. Por ejemplo, la seguridad, ¿no? Entonces, todo el mundo se queja de la seguridad, pero realmente nadie da el paso para decir, venga, pues vamos a estudiar este tema y a ponerle una solución de base, de fondo, sea con cualquier solución, pero no todo el mundo hace es quejarse, nadie plantea soluciones. Y yo creo que una cosa poderosa que le aportan los emprendedores a la sociedad es esas propuestas de soluciones. Algunas no tan poderosas, otras muy disruptivas y otras extremadamente geniales. Pero de todo ese ecosistema salen siempre cosas importantes para que exista la oportunidad. Orlando, pero además porque Parquesoft, aunque arrancó siendo un ecosistema que nació para el software, hubo un momento que se volvió un actor en la ciudad tan importante que impactó muchos sectores. Sí, y claro. Llegó a plantear iniciativas incluso como por ejemplo la de industrias culturales. Se me olvidó contarte eso, claro, eso nació de mi curiosidad. Yo siempre estuve muy ligado a los tres sectores, al sector del software, de la tecnología, al sector de la industria cultural, con el cine. Para mí el cine es el arte total, pues, y he tenido un vínculo muy fuerte con el cine, listo, y con el otro tema que es el de la economía tradicional. Entonces yo salí así como puse dinero para fortalecer Parquesot, puse dinero para financiar una plataforma de industria cultural, una plataforma del Parquesot, de lo del software, y apoyé muchos emprendedores en la calle que me encontraban. Bueno, yo tengo que decirlo, era el año 2000 y recibí una cantidad de dinero muy significativa por la venta de mi participación en la compañía y tenía fondos para hacerlo. Entonces, ayudé a muchos emprendedores de esta ciudad, pero ustedes no se imaginan, carpinteros, modistas, gente que trabajaba en la estética, que los conocía en la calle. A mí me ha gustado mucho la comida en la calle, entonces yo me arrimaba donde el tipo y bueno, a comerme una mazamorra y el tipo me la contaba y me contaba su historia y le preguntaba, yo comenzaba muy curioso para aprender cómo era su método de producción y terminaba y listo, le decía, llámame y cuando me llamaba le daba 2, 3 millones de pesos de capital semilla para que él hiciera su tema y así. Yo hoy camino por la calle y mucha gente me saluda y a mí se me han olvidado esas historias, ¿no? Y varias personas me dicen, yo
no puedo olvidar que usted, este negocito que tengo es gracias a usted. De hecho, así como sé que sos amante del fútbol y además hincha del América, así como en el fútbol existen canteras, yo recuerdo que ustedes tenían algo maravilloso que eran los semilleros de emprendimiento, de Claro, donde hoy salieron también muchos jóvenes que incluso vos se los encontrás, algunos que están en otros lugares del mundo, haciendo también empresa, fruto también de la inspiración que recibieron en Parquesoft. claro. Por los semilleros nuestros pasaron casi 2.000 chicos de los colegios de secundaria. Este fue un modelo también de... En Parquesot creamos muchas cosas, pero es impresionante. Siquiera trajiste esa historia aquí a la conversación. Este fue un proyecto que conseguimos un socio muy chévere, el director de Confandi de esa época, Armando Garrido, una persona con una noción del capital social muy poderosa, nos copió y nos entendió muy bien el tema y comenzamos a transferir toda esta ilusión, toda esta fuerza, toda esta posibilidad hacia los estudiantes de secundaria. Y comenzamos no solamente con los estudiantes de los colegios de Confandi, sino de otros colegios públicos. Y por eso pasaron, porque son casi 2.000 chicos que conocieron que era posible, y muchos de ellos hoy son emprendedores también. Tengo varias historias donde muchos de ellos me han encontrado en la calle Orlando y yo, ¿qué hubo, hermano? Porque yo a todo el mundo le digo, ¿qué hubo, hermano? Y me dicen, no, yo estuve en el semillero y tal, mira lo que tengo hoy en día y tal cosa, pues. Pero Poderosos, con compañías en Estados Unidos, con compañías en en España, Japón, en Japón. Tengo la historia del chico de Japón, pues, que tenemos un emprendedor que estuvo en esos semilleros, luego se ganó una beca, se fue a la Universidad de Okinawa, estudió en la Universidad de Okinawa su maestría y hoy tiene una compañía de inteligencia artificial en Japón con socios japoneses y bueno, habla perfecto japonés y vive en Japón y es de Parquesot. tienes que contarnos, porque es que esto sí no se puede pasar. ¿Cuáles eran los criterios? Porque yo recuerdo que habían unos criterios de personas que ibas a buscar a los colegios. Vos decías, para Claro, acá este ecosistema necesitamos traernos personas que, y decías, tenían que tener unas eh, características de esos personajes. claro, esas son de las cosas también disruptivas porque, claro, yo estando en el colegio, con base en mi estudiante de secundaria, en un colegio público, yo sabía, en todos los colegios siempre hay estas genéticas que son muy poderosas. Primero el businessman, hay alguien que hace, o un hombre o una mujer que vende las galletitas, que hace esto, que tal, que vende los sobres, que mejor dicho, es un proveedor interno y ese es un emprendedor en potencia, muy poderoso porque eh, conoce que es posible que las cosas se comercialicen. Y eso es muy vigoroso, pero extremadamente vigoroso para un emprendimiento tener Mm. esas genéticas. De hecho, muchos emprendimientos se enredan porque no tienen esas genéticas comerciales, ¿ves? Que son bien escasas. Esas sí son bien escasas. El otro es el líder. En todos los grupos hay el loco que organiza los partidos de fútbol, que organiza las rumbas. Esas personas que tienen esa capacidad de conectar. Y a mí la genética que más buscaba era el loco de la clase. Esa es una persona que genéticamente es un genio, el que es capaz de conectar el carro que acaba de frenar en la esquina con, con la falda de la profesora que está parada en el tablero, con el loco que se quedó dormido al lado y hacer que la gente se ría. Eso es un poder descomunal. Esas personas que yo les llamaba los loquitos de la clase, de esos trajimos mucho Parquesot. Y yo creo que esos son poderosos porque esos son los disruptivos, esos son los creativos, esos son los innovadores. Y tenías otro también, el que estudiaba el Ah, juicioso, sí, el el... juicioso, el lerdo, claro. Imagínate que ese que es importante, ¿cómo será que no lo tengo tan presente? Ese es importante, claro, porque se necesita esa persona que siempre hace la tarea completa, que uno le dice, vaya, sume uno 2 3 4 y él suma uno 2 3 y 4 y dice, ya acabé y qué hago. ¿Me entiendes? No como los otros locos. Sí, claro, ese era. Qué Era chévere que lo recordaste porque esos también son importantes tenerlos en los equipos de trabajo, es que ¿ves? se armaron unos equipos espectaculares precisamente por esa diversidad. Yo creo que si algo yo reconozco del gran valor de Parquesoft era la diversidad. Era El una pensamiento ecosistémico, ¿no? absoluta. Acuérdate, en un ecosistema debe existir de todo, tiene que existir de todo, que es una reflexión desde la biología para los negocios, pero
Nuevamente, eso es parte de la irrupción de lo que creamos con Parquesot, porque eso una escuela de administración no es capaz de conectarlo, no es capaz de, de, de proponer cosas a partir de eso, ¿me entiendes? Entonces, porque lo biológico, como esa planta que está allá atrás, sí, mírala, ahí está. Todas las hojas están vigorosas, pero hay una hoja quemada, ¿ves? Y entonces, sí, se queman las hojas. Así como en la vida social se queman cosas. Y se Entonces, caen y arrancan y nacen otras. claro, claro. Y es un ciclo evolutivo porque hay que creer en los procesos evolutivos, pero no las cosas que son como, si yo hago uno, paso dos, paso tres, voy a obtener paso cinco. No, eso solo existe en los tableros de las universidades, eso no existe en la vida real. Orlando, si tuviera la oportunidad de hablar con tu yo del pasado, con tu Orlando de hace unos años y le pudieras decir un consejo, darle un consejo a partir de lo que ya hoy en día sabes por lo que has vivido, ¿qué consejo le darías? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que el consejo más importante es persistir en el pensamiento diferente. Eso es una cosa muy desafortunada. Yo te digo, yo voy mucho a las universidades, me invitan a dar conferencias y voy a conversar. Y yo siempre estoy dispuesto. No pierdo la oportunidad de ir a una universidad, de sentarme con estudiantes de administración, de ingenierías, de artes, de comunicación social, tanto en maestrías como en doctorados también que me han invitado. Aquí a las principales universidades de Colombia he ido a hablar y es esa posibilidad de, de- de que, de que se permanezca en el pensamiento diferente. ¿Sientes que en algún momento, cuando dices, quiero decirle a mi yo del pasado, persistes porque sientes que en algún momento dejaste de persistir en algo? Claro, porque en la vida de uno no tiene momentos difíciles, Mm. ¿no? Y en los momentos difíciles viene la duda. Y hay una sabiduría popular que dice, ante la duda que persista la duda. Ay, mi conclusión es, no, ante la duda que persista la oscuridad. De verdad, caminar por ese lado donde nadie quiere caminar es demasiado poderoso. Allí es donde están las oportunidades. Pero desafortunadamente todo el conductismo de la sociedad te lleva a que no busque el camino y caminar por donde es lo correcto, por donde cree que está la oportunidad, como en el cuento de Alicia del País de las Maravillas, ¿ves? Hay muchos caminos que tomar, pero nadie quiere tomar el camino donde están los monstruos y de pronto allí hay unas oportunidades enormes. Yo pienso que los emprendedores son de mucha tendencia a tomar ese camino. Necesito necesariamente preguntarte algo, hablando de oscuridad y de monstruos. Un momento donde apareció una oscuridad y un monstruo en el camino y es cuando aparece la enfermedad. Claro, ese es un momento importante en la vida y un momento de esos momentos de verdad bien complejos. Yo he sido una persona sana en mi vida, nunca había tenido un apéndice, que es lo máximo que me habían operado. Y es natural, no creo que todos tarde o temprano de apendicitis y eso es una cosa que sale y juega sin ningún problema. Pero comencé a sentirme un poco extraño y fui a donde el experto y cuando me dan el diagnóstico, wow, termino con un cáncer en el colon sigmoide, un tumor bastante grande que nunca me imaginé que lo tendría. Y bueno, y ese momento donde me dicen así de una, pues porque además eso me gustó en el fondo. Muchas personas dicen que no, pero a mí me gustó que fueran de una directo. Orlando Rincón, ¿quién es usted? Usted tiene un tumor maligno, cancerógeno de 7 centímetros de diámetro en el colon y bueno, ese momento, justo en ese momento cuando te mencionan la palabra cáncer, es muy difícil porque esa palabra en el imaginario te produce inmediatamente una imagen de muerte. Lo que tú ves ahí encima de tu cabeza es la calavera y es bien difícil, no, durísimo. Bueno, fue un momento donde toda la vida me pasó a toda velocidad muy apresurada. La familia, los amigos. Cuando estaba sentado en la silla después de que me dijeron de que tenía ese cáncer. Y bueno, comencé a trabajar. Yo creo que eso es la resiliencia, ¿no? Ahí también fue un momento de resiliencia. Fueron casi un minuto y después yo respiré y dije, bueno, yo que soy una persona ligada a la ciencia, tiene que haber una oportunidad con la ciencia. Y efectivamente
Eran como las 5 de la tarde, llegué a mi casa y pues me tomé algo y me tranquilicé un poquito y me senté en la internet. Inmediatamente a estudiar sobre mi tumor. Eso fue bonito porque me volví un experto, pero experto, pues, pero experto porque en internet hay mil de información y pude conectarme con varias personas que habían tenido esta enfermedad, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, con los cuales intercambié información y me quedé un poco tranquilo porque vi que después ese cáncer, ese tipo de cáncer específico que yo tenía viabilidad de, de, de controlarse por lo menos. Entonces me sometí a la cirugía. Afortunadamente aquí en Cali tenemos unos científicos muy poderosos y un centro médico poderoso como el Centro Médico Imbanaco, donde me hice mi cirugía. Y bueno, salí bien de eso y he estado en los controles llevando ese transcurso de enfermedad, pero pues fue un golpe duro en la vida que yo creo que estos momentos es donde uno vuelve y prueba la resiliencia, ¿no? Ahí viene y entonces la primera semana como uno como ahuevado, digiriendo, estudiando, y después yo, no, ya me voy a operar y la vida sigue y lo que sea, pues, y lo que sea, porque es parte de ese paradigma de la vida, ¿no? Entre lo que te he hablado, la incertidumbre, la serendipia y el desenlace que deben de tener las cosas, pues el creer, como decía un gran cantante, Paul McCartney, cuando hizo su canción Let It Be, y las cosas seguirán, Let It Be, déjela ser, Y ¿vale? ahora que hablas de las cosas seguirán, ¿qué sigue para Orlando? ¿Cuáles son los sueños? ¿Qué lo tiene ahora Yo, trasnochado yo, yo pensando? sigo trabajando muy duramente, ahora estoy reemprendiendo, estoy liderando una empresa de frontera con inteligencia artificial, con robótica, um, solucionando un problema complejo de supervisión aérea autónoma en un desarrollo de sistemas muy complejos con un equipo de trabajo muy poderoso de emprendedores. Convidé el desarrollo de este emprendimiento a unos emprendedores Sparkesot muy buenos y juntamos otros muchachos y ahí vamos desarrollando. Estoy en ese ejercicio, pero nuevamente sigo todos los días levantándome. Bueno, que, ¿cuál será la siguiente espiral de Parquesot? Hoy lo estamos haciendo de una manera virtual, desmaterializamos la infraestructura y todos los días me levanto pensando cuál es la verdadera innovación alrededor de este trabajo virtual. Porque hay un reto muy grande. Los emprendedores no dejan, las generaciones no, es cierto que hubo un cambio de generación porque vivimos hacia finales de la segunda década, en los 2020, la cantidad de emprendedores como que se redujo, como que se perdió el interés por el emprendimiento, un trabajo también que las universidades se desconectaron, como que no había promoción en el ambiente, pero sigue siendo el reto. Yo creo que detrás de un emprendedor hay una oportunidad y lo voy a decir, detrás de mi pechito he ayudado a crear más de 3.000 empleos en la ciudad, que hoy están en muchas empresas, desde empresas que hacen empanadas, vuelvo y les repito, hasta las empresas de tecnología. Y si yo creo que he tenido el poder de generar eso, tiene que haber mucha más gente para que sean. Hoy los retos de la sociedad están complejos. Uno de los retos complejos es el empleo, pero es que la economía del conocimiento es una oportunidad maravillosa que desafortunadamente la ciudad no la ve. Los políticos líderes de nuestra región no la ven. Y ese es un sueño poderoso que debe seguir. Yo creo que después de todo el ejercicio que se hizo con Parquesot, hay ya mucho trabajo consolidado, hay una marca poderosa, vigorosa, que refleja innovación, que refleja pensamiento diferente. Y bueno, hay que hacer el siguiente espiral de Parquesot. Estamos en eso. Yo creo que muy pronto, yo pienso que el 2024 va a ser el año de relanzar de nuevo todo el ecosistema de Parquesot y vendrán otras innovaciones y otras formas y otras lecturas sin desconectarnos
de esa base tan poderosa que construimos durante estos 20 años, en las 2 primeras décadas del siglo XXI, con Parquesot, que son una base poderosa para hacer cualquier cosa. Yo tenía mucha esperanza con este nuevo gobierno de que se iba a promover el emprendimiento. Desafortunadamente, las cosas no han caminado. Bueno, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que sucede, pero todavía quedan unos años de este gobierno. Ojalá haya una reacción, ojalá quienes están al frente de las políticas de promoción del desarrollo económico lo comprendan y se dé una oportunidad grande. Nosotros tenemos el instrumento, tenemos la gente correcta, tenemos la fuerza La experiencia, y la experiencia uh-huh. para producir otro Big Bang, porque Parquesot en esos 20 años fue un Big Bang muy tremendo y creo que ahora se puede hacer otro Big Bang. Y bueno, estoy atento a ese ejercicio. Respecto a la ciudad, ustedes saben, y la región Cali y el Valle son una cosa poderosa. Nosotros teníamos ese sueño maravilloso de Parquesot de hacer de que Cali fuera la capital latinoamericana de la industria del conocimiento. Trabajamos duro para eso. Está quieto, está ahí en stand-by. Viene un nuevo alcalde, viene un nuevo gobernador. Esperemos que nos conectemos con estos gobiernos de nuevo en un diálogo con todas las lecciones aprendidas para ver si podemos reempujar nuevamente ese sueño para la ciudad y para la región. Cali tiene una cosa poderosa, yo lo he dicho y con esto pues quiero reafirmar, nosotros somos una de las regiones más mestizas de América Latina. Gracias a la base indígena que tenemos, a la base criolla que tenemos y a la base afrodescendiente que tenemos. Esa mistura de esas tres genéticas da un poder que desafortunadamente los líderes de esta región no lo han entendido. Allí hay un poder poderoso para hacer economía de conocimiento, para hacer ciencia, tecnología e innovación en muchos sectores y llevar a la región de nuevo por un camino poderoso de liderazgo. Esas visiones no se comparten. Yo creo que tenemos una crisis de liderazgo en la región y se van a necesitar nuevos líderes. Uno de los ejercicios que yo ando es observando muy atentamente esta siguiente generación que quiere llegar a la economía y al liderazgo social para seleccionarlos muy bien y empujar los que bajo nuestra visión creemos que son los más correctos para que se produzca de nuevo este Big Bang en la región. Ese es un sueño, bueno, por lo menos ese es mi sueño y lo estoy socializando con muchos y creo que varios ya lo están compartiendo porque creo que esa visión es posible volverla a empujar en la región. Y ojalá que así sea porque estoy seguro que Parquesot sigue estando en el corazón de muchas personas y sigue replicándose, solo que de una manera diferente y llegó la hora de contagiar a una nueva generación que tiene que saber que aquí ya se han hecho cosas grandes, que aquí ya se han hecho cosas maravillosas. Así es, y entendiendo la cultura de esa nueva generación, porque hubo una ruptura cultural. Tú y yo que pertenecimos a una generación, hoy los comportamientos son diferentes, los intereses son diferentes, entonces se requiere amplitud mental para hacer las lecturas de esta nueva generación y las formas de esta nueva generación y los intereses de esta nueva generación para hacer la conexión con ellos de la mejor manera posible, lo más proactiva para que volvamos a hacer este Big Bang aquí en la región. Para terminar, ¿a qué horas te despiertas? Yo me levanto a las 5:30 de la mañana. Antes me levantaba tarde, pero pues ya tengo 60 años y parece ser que genético a los 60 años uno duerme menos. Me levanto y como a eso a las 5:30 de la mañana, a las 6 de la mañana me siento en la computadora, evacúo todo mi correo, mantengo correo con mucha gente, más o menos recibo un promedio de 50 emails en la primera hora de la mañana. Durante el día recibo como 300 emails, pero los primeros 50 los evacúo entre las 6 y las 6:30 de la mañana y desayuno, inmediatamente me siento a seguir trabajando. ¿Qué hago en estos momentos? Yo lidero no solamente el equipo de Blue Aras, como se llama el emprendimiento que estoy liderando ahora, sino doy guías a muchos proyectos que Parquesot, la Fundación Parquesot Pacífico ejecuta proyectos de ciencia, tecnología e innovación y de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación por Colombia. Le doy un review al avance de estos proyectos.
siempre he tenido la práctica más o menos entre las 10 y las 12 de estudiar. Me siento a estudiar, soy juicioso, todavía escribo código de computadora y por lo menos estudio muy juicioso y estoy ahora centrado siempre en los 4 temas que me han trasnochado, que son la economía, la genética, la parte de ciencias de computación y la parte de ciencias sociales. Entonces, muy juicioso siempre, ese tiempo no lo dejo mezclar con nada, esas 2 horas de estudio todos los días. Y en la tarde continúo con mi trabajo más o menos hasta las 7, 8 de la noche todos los días. Sigo todavía con mi paradigma de 12, 11 horas diarias de trabajo, porque es importante. Yo siempre he dicho que el tiempo es un activo muy poderoso y por lo menos en el caso mío, bueno, no sé si seré terco, pero sigo trabajando mucho y sigo estudiando mucho porque nuevamente quiero reiterar, el conocimiento es la gran diferencia. Orlando, podríamos hacer muchos podcasts a tu lado y de verdad que espero volverte a tener en este espacio. Te agradezco muchísimo por toda tu generosidad. Aquí siempre atento, presente y bueno, para cerrar les quiero decir, soñar no cuesta nada, dicen en la esquina del barrio, ¿no? Soñar no cuesta nada, pero de un sueño puede salir una cosa poderosa así, que a todos, por favor, no abandonen esa posibilidad de soñar y sobre todo, inténtenlo. Intentar hacer algo no cuesta tampoco nada, hay que hacerlo, hay que arriesgarse, hay que buscar los caminos que nadie quiere caminar, de pronto ayuden a contribuir para que se haga algo grande por esta sociedad maravillosa y por este país maravilloso que es Colombia. Orlando, como siempre, muy generoso con tu tiempo. Contigo podríamos tener 2, 3, 4 podcasts porque sé que nos quedaron muchos temas sin contar, que seguramente los vamos a volver a tener aquí. Así que gracias por haber venido a este espacio. ¿Y qué mensaje le dejas a tantos empresarios que en este momento te están escuchando? Primero, déjame decirte que desde luego el espacio es corto. Siento que se pueden compartir cosas poderosas porque, como lo dijimos en el transcurso del podcast, tenemos bastantes lecciones aprendidas y sobre todo experiencia construyendo visiones y pensamiento diferente. Pero bueno, habrá otras oportunidades. No sé si será por este medio o por el que sea, pero aquí estaré presente. Y respecto al tema fundamental, yo quiero insistir en la capacidad de soñar. Los sueños son, como dicen popularmente en la esquina del barrio, soñar no cuesta nada. Y los sueños son el combustible poderoso para mover una sociedad. Detrás de un sueño puede haber un Big Bang poderoso de generar miles de empleos o de generar nuevos comportamientos sociales o de hacer una cosa poderosa por la cultura ciudadana. En fin, tantas cosas que se pueden hacer producto de las locuras, de pensar diferente y sobre todo de intentar correr la frontera. Así que por favor no abandonemos esta iniciativa de querer correr la frontera. Estamos en una región muy poderosa, en un país maravilloso, Colombia, que no se puede perder esta oportunidad del siglo XXI. No me cabe la menor duda. Mil gracias, Orly. Vale, Qué delicia haber estado en este espacio una vez más contigo. Vale, muchas gracias.